El secreto silencioso de la mansión. Navarro, atención. Si te gustan los misterios que te hacen cuestionar todo, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte las historias más impactantes. El silencio en la mansión. Navarro era una enfermedad. Se arrastraba por los pasillos de mármol, subía por la gran escalera y se posaba como un sudario sobre el dormitorio principal. Durante 3 meses, Isabela Navarro no había sentido el tacto de su marido, Adrián. El hombre que una vez no podía quitarle las manos de encima, ahora se encogía si sus dedos se rozaban. Era Adrián Navarro, un titán de la industria, cuyo nombre imponía respeto. Sin embargo, en presencia de su propia esposa embarazada, era un fantasma. Ella se decía a sí misma que era el estrés, la presión de su imperio. Pero a medida que su frialdad crecía, una pregunta aterradora comenzó a florecer en la oscuridad. ¿Qué pecado crees que Isabela pensó que había cometido para que su propio marido la rechazara? La respuesta era mucho más siniestra de lo que ella jamás podría imaginar. El apellido Navarro no era solo de rancio abolengo, era una dinastía. Adrián, sin embargo, era una paradoja, un hombre nacido para el privilegio que trabajaba con la ferocidad de un lobo hambriento. Había tomado la respetable firma inmobiliaria de su familia y la había convertido en Navarro Global, un gigante que devoraba horizontes y remodelaba ciudades. Era brillante, implacable, y hasta hace poco estaba completamente fascinado por su esposa, Isabela. Isabela de la Vega había sido una estrella en ascenso en el mundo del arte, una curadora con un ojo prodigioso para el talento. Conoció a Adrián en la inauguración de una galería y su conexión fue inmediata y eléctrica. Él se sintió atraído por su pasión y autenticidad, un contraste marcado con las relaciones transaccionales a las que estaba acostumbrado. Ella quedó cautivada por la vulnerabilidad escondida bajo su armadura corporativa. Su boda fue de cuento de hadas, una unión de poder y arte. Durante 2 años, su vida fue un torbellino idílico. Luego llegó el embarazo. La prueba positiva debió haber sido el punto culminante de su alegría. Adrián se había puesto eufórico, levantándola en sus brazos, su risa resonando en su inmensa sala de estar. Le había prometido el mundo, una vida segura y hermosa para su hijo. El cambio comenzó sutilmente una semana después de que empezara el primer trimestre. Empezó con un pequeño, casi imperceptible, estremecimiento cuando ella le buscó la mano en la cama. Él la retiró, murmurando algo sobre un correo electrónico a altas horas de la noche. Isabela, inmersa en el resplandor de la maternidad temprana, no le dio importancia. Pero una semana después, él movió sus almohadas al otro extremo de su cama king size. El espacio entre ellos creció de centímetros a un abismo. Dejó de besarla por las noches, reemplazando el gesto íntimo con un escueto «Duerme bien, Isabela». Nunca le tocó el vientre, ni una sola vez. Cuando el bebé pateó por primera vez, ella gritó de alegría, agarrando su mano para que lo sintiera. Él la retiró como si su piel fuera fuego, su rostro una máscara de algo que ella no podía descifrar. No era ira, sino algo más parecido al miedo. «Adrián, ¿qué pasa?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Lo sentiste? Es nuestro bebé». «Tengo una conferencia telefónica», dijo, con la voz tensa, dándole la espalda mientras salía de la habitación, dejándola sola con el milagro que sucedía dentro de ella. La distancia emocional pronto se convirtió en física. Empezó a trabajar hasta más tarde, a menudo volviendo a casa cuando ella ya dormía. Los desayunos compartidos que una vez atesoraron fueron reemplazados por una nota de su asistente detallando su agenda.
La mansión, una vez su santuario compartido, se convirtió en su jaula dorada. Su principal compañera se convirtió en la madre de Adrián, doña Beatriz, una mujer esculpida en hielo y desaprobación, que nunca había aprobado plenamente el matrimonio. Ella veía el espíritu artístico de Isabela no como una virtud, sino como un rasgo frívolo e inadecuado para una novia navarro. El embarazo puede ser tan agotador para un hombre. Querida, dijo doña Beatriz una tarde, con la voz llena de falsa simpatía, mientras veía a Isabela esforzarse por arreglar flores. Adrián está construyendo un imperio. Necesita concentración. El desorden de todo esto puede ser una distracción para un hombre de su calibre. No es un desorden, Beatriz, es un bebé, replicó Isabela, con la paciencia agotándose. Su bebé. Beatriz simplemente sonrió, un gesto fino y cortante de sus labios. Claro, querida, solo asegúrate de no abrumarlo con tus necesidades. El aislamiento era sofocante. Los amigos de Isabela, intimidados por la riqueza de los Navarro y el comportamiento cada vez más frío de Adrián, comenzaron a alejarse. Ella intentó ocuparse diseñando la habitación del bebé, un paraíso de suaves colores crema y motivos de animales tiernos, pero la alegría era hueca. Cada pequeño calcetín, cada manta en miniatura, era un doloroso recordatorio del compañero que estaba perdiendo. Una noche, la desesperación la atenazó. Se puso el negligé de seda que él le había comprado en su luna de miel en Sevilla, un susurro de tela que una vez lo había enloquecido. Lo esperó en la sala de estar, con las luces de la ciudad centelleando debajo de la ventana de su ático. Él entró justo después de la medianoche, con los hombros caídos por el agotamiento. La vio, y por un momento fugaz, un destello del viejo Adrián apareció en sus ojos, una chispa de deseo y amor. Pero se extinguió tan rápido como llegó, reemplazada por esa misma expresión, reservada y dolida. Isabela, deberías estar en la cama, dijo, con la voz apagada. Pasó de largo, sin siquiera mirar su atuendo, y se dirigió directamente al bar a servirse un whisky. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Quería verte. Te extraño, Adrián. Ya no hablamos. Ni siquiera me miras. Él apretó el vaso de cristal tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Estoy ocupado. La adquisición en Tokio me está quitando todo el tiempo. «Esto no es por Tokio», gritó ella, con la voz quebrándose. «Esto empezó cuando me quedé embarazada. ¿Ya no quieres este bebé? ¿Es eso? ¿Cambiaste de opinión?» Se giró para mirarla, su rostro un paisaje de tormento. «No digas tonterías. Todo lo que hago es por esta familia». «Entonces, ¿por qué no me tocas?», susurró ella, la pregunta colgando en el aire como una sentencia de muerte. «¿Por qué me miras como si fuera una extraña, o peor, como si estuviera enferma?» Su compostura finalmente se quebró. Una angustia cruda apareció en su rostro. «No lo entiendes», dijo, con la voz ronca. «Estoy protegiéndote. Estoy protegiendo a esta familia. Solo haz lo que digo. Descansa, mantente sana, y no me vuelvas a hacer estas preguntas». Se bebió el whisky de un trago y se retiró al dormitorio de invitados, una habitación que ahora ocupaba más que la suya. El pesado clic de la puerta al cerrarse fue el sonido de su corazón rompiéndose. No era una aventura. Estaba casi segura de eso. Era algo más profundo, algo más frío e inexplicablemente ligado al niño que crecía dentro de ella. Los días se convirtieron en semanas, cada uno una copia del anterior. El abismo entre ellos se ensanchó hasta sentirse infranqueable. Isabela comenzó a sentirse como un fantasma en su propia casa, rondando la periferia de la vida de su marido. La única evidencia de su cuidado
llegaba en forma de acciones estériles y de terceros. Contrató a un obstetra de renombre mundial, una nutricionista planificaba cada una de sus comidas, y un instructor de yoga prenatal visitaba la mansión 2 veces por semana. Él estaba proveyendo para su cuerpo, pero matando de hambre su alma. Su mente, dejada a la deriva, comenzó a inventar escenarios. El más lógico y doloroso era otra mujer. Se había reencontrado con alguien de su pasado, alguien más adecuada para su mundo de negocios implacables y cálculos fríos. Su sospecha comenzó a centrarse en un nombre que no había escuchado en años: Gisela Domínguez. Gisela había sido la novia de Adrián en la universidad y por un tiempo su socia de negocios. Era astuta, ambiciosa y, como Beatriz una vez le había informado con alegría, la que se le había escapado. Su ruptura había sido amarga, ligada a un desacuerdo comercial en el que Adrián finalmente había triunfado, dejándola fuera de una lucrativa aventura inicial. Isabela sabía que era poco probable, pero estaba desesperada por una explicación. Cualquier explicación que no se tratara de ella o del bebé. Una noche, impulsada por la necesidad de respuestas, hizo algo que nunca había hecho. Entró en la oficina de Adrián. La habitación era un monumento a su éxito, elegante, minimalista e impersonal. Se sentó en su silla de cuero. El olor de su colonia aún persistía. Sus dedos se posaron sobre su portátil antes de retirarse, incapaz de traspasar esa última barrera de privacidad. En cambio, sus ojos escanearon la habitación. En su escritorio, entre una pila de informes financieros y el plano de una nueva torre, estaba su tableta personal. Estaba desbloqueada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto era una traición a su confianza, pero él ya había destrozado la suya. Con manos temblorosas, abrió sus mensajes. Se desplazó por conversaciones con ejecutivos, abogados y su madre. Luego lo vio. Un hilo con un nombre que no reconoció. GD. Los mensajes eran crípticos. GD. ¿Algún cambio, Adrián? Trian. No. El protocolo es difícil, pero lo estoy manteniendo. GD. Estás haciendo lo correcto, Adrián. Es la única manera de asegurar un resultado positivo. Adrián. Me está destrozando. Me mira y no veo más que confusión en sus ojos. GD. Fortalécete. Unos meses de dificultad por toda una vida de salud. Recuerda lo que está en juego. La sangre de Isabela se heló. Protocolo, un resultado positivo. Sonaba clínico, distante. ¿Qué crees que significan estos mensajes? ¿Quién es GD y qué es el protocolo? Se desplazó hacia arriba, conteniendo el aliento al encontrar un mensaje anterior. GD. El informe preliminar del laboratorio europeo ha llegado. Es lo que temíamos. Necesitamos hablar de inmediato. He reservado un vuelo. Adjunto había un archivo, pero estaba encriptado. Imposible de abrir. La fecha de ese mensaje se correspondía casi exactamente con el día en que el comportamiento de Adrián había cambiado. Era la prueba que necesitaba. No solo estaba teniendo una aventura, estaba conspirando con esta mujer sobre ella, sobre el bebé. La última pieza del rompecabezas encajó unos días después. Doña Beatriz estaba de visita, supervisando la entrega de una cuna antigua que había insistido en comprar. El teléfono de Adrián, olvidado en la isla de la cocina, vibró incesantemente. Isabela miró la pantalla. Era una llamada de Gisela, GD Gisela Domínguez. El nombre la golpeó como un golpe físico. Era ella. El fantasma de su pasado había regresado,
y estaba manipulando las cuerdas de la miseria actual de Isabela. Esa noche, Isabela lo confrontó de nuevo. Lo encontró en la habitación de invitados, mirando por la ventana, su silueta rígida por la tensión. «Celo de Gisela», dijo, con la voz extrañamente calmada. Adrián se giró, su rostro palideciendo. «¿De qué estás hablando?» «Hedy, los mensajes en tu tableta, las llamadas telefónicas. Estás hablando con ella otra vez. Todo este tiempo me has estado mintiendo». Las palabras sabían a ceniza. «¿Es por ella que no puedes tocarme? ¿Me estás dejando por ella? Solo sé un hombre y dímelo, Adrián. No me hagas vivir esta mentira un día más». Ella quería que lo negara, que se riera y la abrazara. En cambio, su expresión se endureció. Su mandíbula se puso como granito. «Fuiste a través de mis mensajes privados. Me dejaste sin otra opción. ¿Qué es este protocolo que estás discutiendo con ella? ¿Qué resultado positivo?» Las preguntas salieron a borbotones, llenas de dolor e ira. «¿Ella también está embarazada? ¿Es eso? ¿Estás tratando de decidir qué familia elegir?» «Detente, Isabela», ordenó, con la voz baja y peligrosa. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Esto no tiene nada que ver con una aventura». «¿Entonces qué es?», gritó ella, el sonido resonando en la habitación estéril. «¿Qué podría ser peor que eso? ¿Qué han tramado tú y esa mujer que te hace mirar a tu propia esposa embarazada con asco?» Dio un paso hacia ella, con las manos apretadas en puños a los lados. Por un segundo, ella pensó que finalmente se rompería, que finalmente le diría la verdad. Pero las paredes volvieron a levantarse, más altas y gruesas que nunca. «Gisela es una consultora», dijo, la mentira torpe en su lengua. «Es una especialista en un asunto médico privado. Eso es todo. Concierne a la salud a largo plazo de esta familia, y eso es todo lo que puedo decirte». «¿Un asunto médico privado? ¿Que es mío?» Un nuevo miedo escalofriante se coló. «¿Estoy enferma, Adrián? ¿Le pasa algo al bebé? ¿Es por eso que no me tocas? ¿Somos contagiosos?» Ella medio bromeaba, con la voz histérica, pero la mirada en su rostro la detuvo en seco. No lo negó. Simplemente la miró con esos ojos atormentados y compasivos. «Necesitas confiar en mí», dijo, con la voz apenas un susurro. «Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero lo estoy haciendo por ti. Por favor, cree en eso». Pero ella no podía. La confianza era una moneda que ya no compartían. La participación de Gisela Domínguez había envenenado todo. Isabela ahora estaba convencida de una cruel conspiración. Adrián y su ex amante estaban planeando quitarle a su bebé. Quizás la declararían una madre no apta, usando su angustia emocional, una angustia que ellos mismos estaban causando, como prueba. Era un pensamiento monstruoso, pero en el silencio de la mansión Navarro, las cosas monstruosas parecían posibles. Tenía que contraatacar, no solo por ella misma, sino por su hijo por nacer. Para entender la profundidad del engaño de Adrián, uno debe entender la mentira que lo mantenía cautivo. Era una mentira de una crueldad impresionante, ideada por dos mujeres despreciadas. Semanas antes, justo después del primer ultrasonido, Adrián había recibido una llamada de su madre, doña Beatriz. Su voz estaba teñida de una gravedad que lo puso inmediatamente en vilo. «Adrián, necesitamos hablar. Es sobre Isabela», había dicho. «Algo ha llegado a mi conocimiento. Algo delicado». Se encontraron en la quietud estéril del apartamento de Beatriz, en el barrio de Salamanca. Con ella estaba Gisela Domínguez. Adrián estaba atónito. No la había visto en casi una década. Se veía diferente, más dura. Su ambición ahora afilada como una navaja. Ella era, él lo sabía,
una alta ejecutiva en una firma de biotecnología suiza de vanguardia. Gisela tiene algunas preocupaciones, comenzó Beatriz, dejando que la otra mujer tomara la iniciativa. El comportamiento de Gisela era de sombrío profesionalismo. Explicó que a través de un conocido mutuo, en un laboratorio de diagnóstico en Europa, se había detectado una anomalía en algunos de los análisis de sangre prenatales de rutina de Isabela, que se habían enviado para una secuenciación genética avanzada, según el paquete premium que Adrián había pagado. Es una condición que solo recientemente hemos podido identificar, dijo Gisela, con la voz baja y seria. Deslizó un archivo grueso y con una marca de agua pesada sobre la mesa. Se llama síndrome de gestación haploreactiva, o SGHR. El nombre era inventado, una cadena de palabras que sonaban científicas sin ningún significado. Pero para Adrián, sonaba aterradoramente real. Es un gen recesivo increíblemente raro, que se encuentra principalmente en ciertas comunidades artísticas del norte de Italia, continuó Gisela, un toque magistral, apuntando a la herencia específica de Isabela. El gen en sí mismo está latente, es benigno, pero tiene un desencadenante catastrófico específico: el contacto prolongado de piel a piel con la fuente de ADN paterno durante la gestación. Adrián la miró, su mente luchando por procesar las palabras. Fuente de ADN paterno. ¿Quieres decir yo? Sí, dijo Gisela con gravedad. Los cambios hormonales durante el embarazo activan el gen latente en la madre. Cuando se expone a tus células a través del tacto, abrazos, dormir en la misma cama, cualquier contacto sostenido, comienza una reacción citotóxica. Es indolora al principio, pero es sistémica. Ataca el sistema vascular de la madre y, trágicamente, la barrera placentaria. Beatriz puso una mano fría sobre el brazo de su hijo. ¿Qué está diciendo en español claro? Gisela miró a Adrián, sus ojos llenos de fingida compasión. El pronóstico, si no se sigue el protocolo, es absoluto. La reacción causa una ruptura completa de la placenta a finales del segundo o principios del tercer trimestre. Es fatal para el niño, y en más del 90% de los casos documentados, el shock hemorrágico resultante es fatal para la madre. El aire abandonó los pulmones de Adrián. La habitación se ladeó. Fatal. La palabra lo golpeó. Isabela. Su bebé. Ambos se irían. No, susurró. Eso es imposible. Sus médicos aquí dijeron que está perfectamente sana. No sabrían qué buscar, replicó Gisela con suavidad. El SGHR es un descubrimiento del ala de investigación de mi compañía. La prueba de diagnóstico es propietaria. Los hospitales en España no la tienen. Solo lo detectamos porque nuestro laboratorio en Zúrich es el único en el mundo que lo busca. Ella le presentó gráficos, tablas y diagramas celulares, todos bellamente falsificados, todos completamente sin sentido. Pero para un profano, parecían una prueba irrefutable. ¿Qué hacemos?, preguntó Adrián, con la voz ronca. Debe haber un tratamiento, una cura. Este fue el anzuelo. Hay un protocolo, dijo Gisela, y tiene una tasa de éxito de casi el 100% si se sigue a la perfección. La clave es el aislamiento absoluto del desencadenante paterno. Ningún contacto físico. Ninguno. Habitaciones separadas. Camas separadas. Es crucial para detener la progresión de la reacción citotóxica. Luego, mi compañía ha desarrollado una terapia de antígenos, una infusión que debe administrarse durante la semana 36, que neutraliza el gen de forma permanente. Después del nacimiento, el contacto puede reanudarse con normalidad. Beatriz, interpretando su papel a la perfección,
jadeó. ¿Quieres decir que no puede tocar a su propia esposa? Durante todo el embarazo. Es la única manera de salvar su vida, dijo Gisela, con un tono definitivo. Y la vida de su hijo. Adrián sintió que se ahogaba. La crueldad de todo esto era shakespeariana. Para salvar a su esposa e hijo, tenía que convertirse en un monstruo para ellos. Tenía que retirar su amor, su consuelo, su tacto en el mismo momento en que ella más lo necesitaría. Tenía que infligir un dolor emocional inimaginable para evitar uno físico catastrófico. ¿Por qué harías esto por mí, Gisela?, preguntó, una astilla de su vieja sospecha aflorando. Después de todo, la máscara de preocupación de Gisela era impecable. Porque nadie se merece esto, Adrián. Y sea cual sea nuestro pasado, soy científica primero. No podría vivir conmigo misma si supiera esto y no dijera nada. Beatriz selló el trato. Esto es una prueba de Dios, Adrián. Es una carga que debes llevar solo. No puedes decírselo a Isabela. El estrés psicológico podría ser igual de dañino. Nunca lo entendería. Pensaría que estás loco. Incluso podría intentar tocarte para demostrar que te equivocas. Debes ser fuerte por ella. Debes ser el villano para ser su salvador. Estaba atrapado. La mentira era perfecta. Un castillo de naipes construido con amor y miedo. Aceptó todo. Financiaría la investigación de antígenos de Gisela por valor de millones de euros, pagados a una cuenta en el extranjero por su descubrimiento. Seguiría el protocolo al pie de la letra. Se volvería frío, distante y cruel. Todo en nombre de salvar a las dos personas que más amaba en el mundo. Cada mirada de dolor de Isabela, cada lágrima que derramaba, era un cuchillo en su estómago. Pero se mantuvo firme, aferrándose a las palabras de Gisela. Unos meses de dificultad por toda una vida de salud. Estaba interpretando un papel, el más difícil de su vida. Era el guardián solitario de un secreto terrible, llevando el odio de Isabela como un escudo para protegerla de un peligro que ella no podía ver. No tenía idea de que el peligro estaba de pie junto a él, con una bata de laboratorio y una sonrisa compasiva. Isabela no podía dormir, no podía comer. La teoría de que Adrián y Gisela estaban conspirando para quitarle a su hijo había echado raíces en su corazón. Una vid venenosa que estrangulaba toda razón. Veía a Adrián moverse por su casa, su rostro grabado con un dolor que ahora interpretaba como culpa. Su tormento no era por ella, era por la traición que estaba planeando. Sabía que no podía sobrevivir a esto sola. Necesitaba una aliada, una experta, alguien cuya autoridad, a un hombre que solo respetaba el poder y la experiencia. Adrián no pudiera desestimar. Necesitaba al mejor médico que el dinero pudiera comprar. Pasó un día investigando, no solo a los mejores obstetras, sino a especialistas perinatales, genetistas, a los jefes de departamento de los hospitales más prestigiosos del país. Un nombre seguía apareciendo. La doctora Lena Ramírez, jefa de medicina materno-fetal en una prestigiosa clínica de Madrid. La doctora Ramírez era reconocida no solo por su habilidad clínica, sino por su trabajo en embarazos complejos de alto riesgo y su enfoque directo y sin rodeos. Isabela llamó a la consulta ella misma, con la voz temblando mientras explicaba que necesitaba una segunda opinión sobre un asunto complicado y sensible. La urgencia en su tono debió ser palpable, porque la secretaria le encontró una cita para la semana siguiente. Ahora tenía que conseguir que Adrián fuera.
Se le acercó esa noche, no con acusaciones o lágrimas, sino con una fría y dura resolución que reflejaba la suya. «He concertado una cita», dijo, de pie en la puerta de su estudio. «Mi asistente se encarga de tus citas, Isabela. Todo está programado». «No con mi médico actual», dijo ella. «Esta es con la doctora Elena Ramírez en esa clínica de Madrid. Es para el martes a las 10 de la mañana. Vamos los dos». Adrián levantó la vista de su trabajo, con el ceño fruncido. «Eso es innecesario. Tienes la mejor atención». «La mejor atención no está funcionando, ¿verdad?», replicó ella. «Algo está mal, Adrián. Tú mismo lo dijiste. Es un asunto médico privado. Bueno, he terminado con los secretos. Vamos a sentarnos en una habitación con una experta de verdad. Y me vas a decir a ella y a mí exactamente lo que está pasando. O vienes conmigo, o iré sola y le diré que mi marido cree que estoy enferma y se niega a tocarme. Me pregunto qué pensaría una doctora de su prestigio de eso». Era un ultimátum, y ambos lo sabían. Ella vio el pánico destellar en sus ojos. Su pared cuidadosamente construida estaba siendo amenazada por una fuerza externa que no podía controlar. «Isabela, no entiendes el riesgo», comenzó, con la voz suplicante. «No», dijo ella, con la voz como el acero. «Tú no entiendes. Soy tu esposa. Este es mi cuerpo y mi hijo. Tendré la verdad». Martes. 10 de la mañana. Estás allí. Se dio la vuelta y se marchó, sin esperar una respuesta. Por primera vez en meses, sintió un destello de poder. La mañana de la cita estaba densa de tensión. Adrián iba vestido con un traje perfectamente a medida. Su armadura para la batalla que se avecinaba. Estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras conducía hacia la ciudad. Lo intentó una última vez en el coche. «Por favor, no hagamos esto», dijo. Su voz tensa. «No es seguro. El lugar más seguro para una mujer embarazada es con un médico», respondió Isabela, mirando por la ventana. Mientras caminaban hacia el vestíbulo pulcro y tranquilo de la unidad de medicina materno-fetal, el teléfono de Adrián vibró. Era un mensaje de Gisela. «Quede. Tu madre me ha dicho lo que estás haciendo. Esto es un error catastrófico. No puedes exponer la situación a un médico externo. No están preparados. Pondrás en peligro todo el protocolo. Vete ahora». La sangre de Adrián se volvió hielo. Miró a Isabela, que ya se estaba registrando en la recepción, su postura decidida. Estaba atrapado entre dos opciones imposibles: traicionar a la mujer que tenía la supuesta cura, o traicionar a la esposa que le exigía la verdad. Se metió el teléfono en el bolsillo, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, y siguió a su esposa por el pasillo. La doctora Elena Ramírez era una mujer de 50 y tantos años, con ojos inteligentes y compasivos, y un aire de inquebrantable competencia. Escuchó pacientemente mientras Isabela, en un torbellino de emoción, explicaba la situación. No relató su teoría de que Gisela quería quitarle a su bebé. Sonaba demasiado histérico. En cambio, se ciñó a los hechos. «Mi marido, durante los últimos 3 meses, se ha negado a tocarme. Duerme en una habitación separada. Dice que me está protegiendo, que hay una razón médica para ello. Pero no me dirá cuál es. Yo estoy perfectamente sana. Mis chequeos son normales. Pero él está convencido de que algo anda terriblemente mal. Tengo miedo, doctora, y estoy tan sola». La doctora Ramírez asintió, su expresión ilegible. Luego dirigió su mirada tranquila y perceptiva a Adrián. «Señor Navarro, ¿quiere explicar su versión de esto?» Adrián se sentó rígidamente, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Este era el momento, el punto de no retorno. Tragó saliva con dificultad. «Doctora», comenzó,
con la voz ronca. He tenido acceso a información de una especialista en Europa, una firma de biotecnología. Han identificado una condición, algo que mi esposa tiene. ¿Y cómo se llama esta condición?, preguntó la doctora Ramírez, cogiendo un bolígrafo. La garganta de Adrián estaba seca. Podía sentir los ojos de Isabela quemándole el costado de la cara. Tenía que decirlo. Tenía que confiar en la mentira. Se llama síndrome de gestación haploreactiva, SGHR. La doctora Ramírez lo anotó sin una pizca de reconocimiento. He estado en este campo durante 30 años, señor Navarro. He asistido a conferencias en todo el mundo. Nunca he oído hablar de ello. Por favor, ilumíneme. Adrián, aferrándose a los detalles que Gisela le había inculcado, comenzó a explicar. Habló del gen latente, la herencia del norte de Italia, la reacción citotóxica desencadenada por el tacto paterno, la ruptura de la placenta, la fatalidad absoluta para la madre y el niño. Explicó todo el protocolo de aislamiento. Mientras hablaba, observaba el rostro de la doctora Ramírez. Esperaba ver preocupación, alarma, quizás incluso curiosidad profesional. No vio nada de eso. Su expresión tranquila se transformó lentamente en una de profunda e inconfundible incredulidad. No lo estaba mirando como a un marido preocupado. Lo estaba mirando como a un tonto. Cuando terminó, la habitación se quedó en silencio. Isabela lo miraba fijamente. Su rostro era un lienzo de horror y confusión. Este era su secreto. Esta extraña plaga de ciencia ficción. Y aquí un momento para la pausa. ¿Crees que Isabela tiene razón, o el secreto de Adrián es algo más oscuro? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides compartir este video con tus amigos. La doctora Ramírez dejó el bolígrafo. Respiró hondo. Sus ojos se fijaron en los de Adrián, y luego pronunció las palabras que destrozarían su mundo. Señor Navarro, dijo, con la voz suave pero con una autoridad férrea. Tengo que ser muy clara con usted. Lo que acaba de describir no es una condición médica reconocida. No existe. Adrián la miró fijamente. ¿Qué? No, eso no es posible. Tengo los datos, los informes. Los informes pueden ser falsificados, dijo la doctora Ramírez con suavidad. Permítame ser más específica. El mecanismo biológico que usted describió es una imposibilidad científica. El cuerpo de una madre está diseñado para tolerar el ADN paterno dentro del feto. Esa es la base misma del embarazo. Una reacción citotóxica desencadenada por el contacto externo de la piel con el padre. Desafía los principios fundamentales de la inmunología y la genética. Suena a algo de una película muy mal escrita. Se giró hacia Isabela. Isabela, por todos los registros que he revisado y por lo que veo aquí, usted es una mujer perfectamente sana, que tiene un embarazo perfectamente normal. Luego se volvió hacia Adrián. Su mirada se afiló. Señor Navarro, le han contado una mentira, una muy elaborada y cruel. No existe tal cosa como el SGHR. No hay peligro. Su tacto no puede dañar a su esposa ni a su bebé. De hecho, el estrés y el aislamiento que usted le ha infligido basándose en esta ficción es probablemente el único riesgo médico presente en esta habitación hoy. Adrián sintió que el suelo se hundía bajo él. Las palabras de la doctora resonaban en el aire estéril, desmantelando su realidad pieza por pieza. Una imposibilidad científica. Falsificados. Una mentira. Miró los archivos que había traído, los datos de Gisela, que había guardado como un texto sagrado. Todo era falso. Los millones de euros, el tormento, el exilio autoimpuesto, la crueldad hacia su esposa, todo ello basado en la nada.
Miró a Isabela. Su rostro estaba pálido. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Pero detrás de las lágrimas había un horror incipiente, la comprensión de la verdad. Él no la había estado protegiendo, la había estado torturando. El color abandonó el rostro de Adrián. Un sudor frío le brotó en la frente. Sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse a los brazos de su silla para no colapsar. Las palabras de la doctora se repetían en su mente. Una mentira muy elaborada y cruel. Y en ese momento, al ver la devastación en el rostro de su esposa, Adrián Navarro, el titán de la industria, el hombre que podía mover mercados con una palabra, sintió el peso aplastante de su propia monumental estupidez. No era un salvador, era un peón, y había herido a la única persona que había estado tratando de salvar. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Estaba completa y devastadoramente mudo. El viaje de regreso fue un viaje a través de un páramo. El silencio en el coche ya no era frío y vacío. Era pesado, asfixiante, lleno de los restos del colosal error de Adrián. Isabela miraba por la ventana, la ciudad una mancha de movimiento que no veía. La verdad era mucho más insana que cualquier escenario que ella hubiera imaginado. Él no estaba teniendo una aventura. No estaba tratando de robar a su hijo. Había sido convencido de que amarla era una sentencia de muerte. Adrián conducía en piloto automático, las palabras de la doctora Ramírez resonando en su cabeza. Una mentira. Falsificados. Una imposibilidad científica. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su orgullo y su seguridad en sí mismo. Había construido un imperio sobre su capacidad para leer a la gente, para ver a través del engaño, para anticipar cada movimiento. Sin embargo, había sido manipulado magistralmente por su propia madre y su ex amante. No habían utilizado proyecciones financieras o análisis de mercado. Habían convertido su amor por su familia en un arma en su contra. Se arriesgó a mirar a Isabela. Las lágrimas habían cesado, pero su rostro era una máscara de dolor. Él había hecho esto. Su negativa a confiar en ella, a incluirla, a creer en su relación por encima de la palabra de una ex vengativa y una madre manipuladora, había causado este abismo entre ellos. «Bella», comenzó, con la voz quebrándose. El viejo apodo cariñoso se sentía extraño en su lengua. «Yo lo siento mucho». Ella no se giró. «¿Lo sientes por qué, Adrián?», preguntó su voz hueca. «¿Sientes que creíste que yo era un peligro biológico andante? ¿Sientes por haberme sometido a meses de tormento psicológico? ¿O simplemente sientes que te atraparon?». «Siento por todo ello», susurró, sus propios ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. «Pensé que te estaba protegiendo. Te juro que creí cada palabra. Estaba tan aterrorizado de perderte». Me estabas perdiendo de todos modos», interrumpió ella, finalmente girándose para mirarlo. Sus ojos destellaban con un fuego que no había visto en meses. «Cada día me empujabas más lejos. Podrías haberme hablado, Adrián. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Pero no confiaste en mí. Confiaste en ella. Gisela. Una mujer que me odia. Una mujer a la que echaste de una empresa. Confiaste en ella por encima de tu propia esposa». Él no tenía defensa. Tenía razón. Había sido arrogante pensando que él solo podía llevar esta carga. Cuando llegaron de vuelta al ático, la atmósfera estaba cargada. Como si hubieran sido convocadas por el clímax del drama que ella había puesto en marcha, doña Beatriz y Gisela Domínguez estaban esperándolos en la sala de estar.
Adrián, estaba tan preocupada. Confío en que entraste en razón y dejaste ese hospital, dijo Beatriz, con la voz brillante y quebradiza. Adrián pasó junto a ella, con el rostro sombrío. La cita fue muy esclarecedora, madre. La sonrisa de Beatriz flaqueó al ver el rostro bañado en lágrimas de Isabela y la expresión furiosa en el de su hijo. ¿Qué pasó? La verdad, eso pasó, dijo Isabela, encontrando su voz. La verdad sobre tu asquerosa y patológica mentira. Justo entonces, el ascensor privado sonó y las puertas se abrieron. Salió Gisela Domínguez, luciendo elegante y segura. Llevaba un maletín. Adrián, comenzó, un toque de reprimenda en su tono. No tienes idea del daño que podrías haber causado hoy. Vine tan pronto como pude. Necesitamos reparar. Se detuvo al ver la escena. El engaño había terminado. Estaba escrito en todos sus rostros. Adrián se volvió para enfrentarse a las dos mujeres, sus arquitectas de la miseria. El dolor en su rostro fue reemplazado lentamente por una furia fría y controlada, la furia que solía reservar para la sala de juntas. Síndrome de gestación haploreactiva, dijo. Las palabras sabían a veneno. Disfrutaste creándolo. Se sentaron ustedes dos por las noches, riéndose mientras inventaban la forma más sádica posible de destrozar a mi familia. Beatriz se erguía. Hicimos lo que era necesario. Esa mujer no era la adecuada para ti, para nuestra familia. Su linaje es común. Quería proteger nuestro legado. Mi legado es mi esposa y mi hijo por nacer, rugió Adrián, gesticulando salvajemente hacia Isabela. Las dos personas que trataste de destruir con esta fantasía. Luego dirigió su mirada a Gisela, que permanecía inmóvil junto al ascensor. ¿Y tú? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto te pagué por tu investigación propietaria? ¿2 millones? ¿3? ¿Valió la pena, Gisela? ¿Fue tan dulce la venganza? Gisela, al ver su plan desmoronarse, cambió de táctica, de la mentira al veneno. Te lo merecías, Adrián. Construiste tu imperio con mis ideas, con la compañía que me robaste. Me tiraste a la basura. Quería que sintieras una fracción de la impotencia que yo sentí. Y tu madre estaba más que feliz de ayudar. Isabela finalmente habló, con la voz temblorosa pero fuerte. No solo lo heriste a él, usaste mi embarazo, mi hijo, como arma en tu patética y pequeña venganza. Son monstruos, las dos. Beatriz se burló. No seas tan dramática, querida. Era para su propio bien. Esa fue la gota que colmó el vaso para Adrián. Se acercó a su madre, con su rostro a centímetros del de ella. Vete, dijo, con la voz peligrosamente baja. Fuera de mi casa y fuera de mi vida. Ya no eres mi madre. Eres una extraña para mí. Y si alguna vez intentas contactarme a mí o a mi esposa de nuevo, usaré cada gramo de mi poder para arruinarte. Luego miró a Gisela. En cuanto a ti, mis abogados se pondrán en contacto. Espera una demanda por fraude que desmantelará tu carrera y tu vida tan a fondo que desearás nunca haber oído el nombre Navarro. Ahora lárguense. Beatriz palideció, genuinamente conmocionada. Gisela, pragmática hasta el final, se giró sin una palabra y se subió de nuevo al ascensor. Beatriz se quedó, balbuceando. Adrián, no puedes estar hablando en serio. Inténtalo, gruñó él. Derrotada, Beatriz siguió a Gisela al ascensor. Las puertas se cerraron y se fueron. El silencio que regresó fue diferente. Estaba limpio. El veneno había sido extirpado. Pero la herida era vasta y profunda. Adrián se volvió hacia Isabela, su rostro desmoronándose. Toda la ira se había ido, reemplazada por una vergüenza profunda y sin fondo. Parecía un niño perdido. «Bella», susurró, «sé que lo siento no es suficiente. No sé que lo es.
pero pasaré el resto de mi vida tratando de arreglar esto, tratando de recuperarte. Dio un paso vacilante hacia ella, su mano extendida, no para tocarla, sino como una súplica. Durante meses se le había prohibido hacerlo por una mentira. Ahora se le prohibía por la verdad de sus propias acciones. Isabela miró a su marido, el hombre que amaba, el hombre que la había herido tan profundamente. Vio el remordimiento genuino en sus ojos, la agonía de su arrepentimiento. El camino a seguir era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era un camino que tendrían que recorrer juntos. Lentamente, deliberadamente, ella tomó su mano. Su piel estaba cálida, real. Su tacto no dolía. No era veneno. Era el comienzo de la sanación. La confrontación fue una detonación, dejando tras de sí un silencio más profundo e inquietante que el que la había precedido durante meses. Beatriz y Gisela se habían ido. Espectros exorcizados del ático. Pero su veneno se demoraba en el aire. Adriana e Isabela se quedaron en la vasta sala de estar, separados por un abismo, no de distancia física, sino de acción y consecuencia. La verdad los había liberado de la mentira, solo para encarcelarlos en una nueva y más compleja realidad. Adrián era un hombre a la deriva. Los principios fundamentales de su existencia, su juicio, su control, su capacidad para proteger a su familia, habían sido sistemáticamente desmantelados. Miró a Isabela. La miró de verdad por primera vez, sin el filtro de la ficción de Gisela, y vio la magnitud total del daño. El agotamiento en sus ojos, la forma protectora en que se acunaba el vientre, el ligero temblor en sus manos. Todo era obra suya. Una oleada de autodesprecio tan potente que era físicamente nauseabunda, lo invadió. Él, que había jurado ser su escudo, había sido la espada que la hirió. Bella ahogó el nombre, una esquirla de vidrio en su garganta. Ella se estremeció, una reacción pequeña, casi imperceptible, que lo hirió más que cualquier grito. «No», susurró su voz frágil. «No puedo. Ahora mismo». «No». Se giró y caminó hacia el dormitorio principal. Sus movimientos eran cansados, cada paso un esfuerzo. El silencioso clic de la puerta al cerrarse fue un juicio. Los primeros días fueron una clase magistral de cómo convivir en un espacio compartido como extraños. La oía moverse, los suaves sonidos de su existencia, un constante y doloroso recordatorio de su fracaso. Abandonó su suite de oficinas en el centro, diciéndole a su atónito equipo ejecutivo que se tomaría un permiso de ausencia indefinido. No podía dirigir un imperio cuando ni siquiera podía manejar el paisaje de su propia casa. Comenzó por mover sus pertenencias de vuelta a su dormitorio, pero su humildad era tan absoluta que no podía obligarse a meterse en su cama. Tomó el lujoso diván en la esquina, un mueble que habían comprado juntos en un momento más feliz. Se acostaba allí durante horas en la oscuridad, observando el ritmo lento y uniforme de su respiración mientras dormía. Una vigilia silenciosa y miserable. Sabía que los grandes gestos serían huecos. ¿De qué servía una pulsera de diamantes a una mujer cuya confianza él había convertido en polvo? Tenía que mostrarlo, no declararlo. Tenía que servir. Él, un hombre que tenía chefs personales en 2 continentes, entró en su cocina de última generación con la intención de cocinar para ella. Encontró uno de los viejos libros de cocina de su abuela e intentó hacer una sencilla pasta al pomodoro. El resultado fue una catástrofe. La salsa se quemó. La pasta era un grumo gelatinoso
y una fina capa de harina cubría casi todas las superficies. Se quedó allí de pie con su camisa de 1.000 euros, cubierta de manchas de tomate, el titán de la industria derrotado por una comida sencilla. Cuando Isabela entró, atraída por el olor a ajo quemado, se detuvo en seco. Miró el desastre, luego a él, y por primera vez en días, una emoción compleja parpadeó en sus ojos. No era perdón, aún no, pero era una grieta en el muro de su dolor. Vio un destello de la mujer que una vez encontró entrañable su seriedad de hombre de negocios. Sin una palabra, él comenzó a limpiar. Fregó cada olla, limpió cada encimera, y cuando la cocina estuvo de nuevo impecable, pidió en silencio comida de su trattoria favorita del barrio. Comieron en un silencio casi total, pero él sintió un cambio sutil en la atmósfera. Su fracaso había sido más elocuente que cualquier éxito podría haber sido. Fue una admisión de su falibilidad, un acto humanizador que lo hizo parecer menos un monstruo y más el tonto que se sentía que era. El punto de inflexión llegó una semana después. Había pasado días no solo pensando, sino investigando, tratando de entender lo que le había quitado. No era solo su paz mental, era su identidad. Ella era Isabela de la Vega, la curadora, antes de ser Isabela Navarro, la esposa del millonario. La había absorbido en su mundo y al hacerlo, sin darse cuenta, había borrado el de ella. La encontró en la habitación del bebé, tarareando suavemente a su hijo por nacer. Se quedó en la puerta, sosteniendo una simple cartera de cuero. «Isabela», dijo, con voz suave, sin querer asustarla. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Ella asintió, con la mano apoyada en su vientre. Él entró y le entregó la cartera. «Sé que lo que hice, las palabras no pueden arreglarlo, y el dinero no puede arreglarlo. Lo sé. Pero he estado pensando en lo que has perdido, lo que perdimos», y comenzó mucho antes de las mentiras de Gisela. Sus dedos temblaron al abrirla. Dentro no había un certificado de acciones o una escritura de alguna isla tropical. Era una propuesta de negocio, un folleto y las llaves de un local físico. Había adquirido un espacio de galería hermoso y lleno de luz en Chueca, una propiedad a pie de calle con techos altos y paredes de ladrillo perfectamente envejecido. Era el tipo de espacio con el que ella solía soñar. También había establecido una dotación para su funcionamiento durante los primeros 5 años, aislándola de cualquier presión financiera. «Es tuyo», dijo en voz baja. «No como un regalo de mí para ti, sino como una forma de devolverte a ti misma. No hay ataduras. Puedes dirigirlo, venderlo o dejarlo vacío. Es tu espacio, tu mundo». Solo quería volver a abrir la puerta. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Esta era una disculpa, escrita en un idioma que ella entendía. No se trataba del coste, se trataba del pensamiento. Él la vio, a la mujer que era, la pasión que la impulsaba. No solo estaba tratando de arreglar su matrimonio, estaba tratando de restaurar su alma. Ella miró de la cartera a su rostro y vio a un hombre tratando desesperadamente de reconstruir un mundo que él había ayudado a demoler. «Gracias, Adrián», susurró, las primeras palabras verdaderamente cálidas que le había ofrecido. El verdadero punto de quiebre llegó ese fin de semana. Estaban en la sala de estar, con una frágil tregua manteniéndolos en órbitas separadas. Ella estaba en el sofá, dibujando ideas para la galería, y él estaba al otro lado de la habitación, fingiendo leer una revista financiera. De repente, el bebé dio una patada tan poderosa que la hizo jadear. «¡Guau!», exhaló. «Va a ser un futbolista».
cabeza de Adrián se levantó, sus ojos abiertos con un anhelo desesperado y esperanzador. Durante meses había estado aterrorizado de esta vida dentro de ella. Ahora era lo único que se sentía real y bueno. Isabela observó su rostro. Vio el hambre cruda de conexión allí. El resentimiento que albergaba luchó con un instinto más profundo y primario de compartir este milagro. Respiró hondo. ¿Quieres sentirlo? Él cruzó la habitación en un instante, sus movimientos torpes por la impaciencia. Se arrodilló ante ella, su cuerpo temblando ligeramente. Dudó por una fracción de segundo, el miedo fantasma de la mentira de Gisela aún resonando en su memoria muscular. Luego, lenta y reverentemente, colocó su palma sobre su estómago. El espacio era eléctrico. Por un momento no hubo nada. Luego, un golpe distinto y poderoso presionó contra su mano desde dentro. Fue su perdición. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. El hecho puro e innegable de su hijo, vivo y fuerte, se estrelló contra el muro de su culpa y vergüenza, y el muro se rompió. Apoyó la frente contra ella, y las lágrimas que había retenido durante meses finalmente cayeron, calientes y silenciosas. No solo estaba llorando por su insensatez, estaba llorando con una gratitud abrumadora por esta segunda oportunidad, por la vida que casi había perdido. Isabela sintió que sus lágrimas empapaban su vestido. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas y sin pensarlo, su mano fue a su cabeza. Sus dedos se entrelazaron en su cabello, sosteniéndolo. No fue un acto calculado de perdón. Fue un impulso de pura empatía. En su quebranto, ella encontró al marido del que se había enamorado, al hombre vulnerable detrás del titán. Esa noche hablaron, durante horas. Él le confesó la inmensa presión de su crianza, el peso constante del legado navarro, la creencia de su madre de que la emoción era una carga. Ella le contó sus propios miedos de sentirse como un objeto hermoso que él había adquirido, de perder su voz en la cámara de eco de su riqueza. Fue una conversación cruda, dolorosa y absolutamente necesaria. Pusieron sus piezas rotas sobre la mesa y juntos comenzaron a ver cómo podrían volver a encajar. Semanas después, cuando Isabela se puso de parto, Adrián ya no era un espectador aterrorizado, sino un compañero activo y comprometido. Respiró con ella en cada contracción. Fue su ferviente defensor con el personal del hospital. La sostuvo, la apoyó y sacó de ella una fuerza que nunca supo que poseía. Cuando su hijo Leo nació, la enfermera, siguiendo el procedimiento estándar, se preparó para colocar al bebé envuelto en el pecho de Isabela. Pero Adrián, con los ojos llenos de un amor tan puro que era deslumbrante, preguntó: ¿Puedo? La enfermera le entregó a su hijo. Sostuvo el pequeño milagro de 3 kilos. Miró sus ojos increíblemente nuevos y sintió que su mundo se reajustaba alrededor de un nuevo centro inquebrantable. Luego, caminó al lado de Isabela, se inclinó y colocó suavemente a Leo en sus brazos, creando su primer abrazo familiar. La besó, un beso que sabía a sal y a alivio, y a un futuro que casi habían perdido. Luego besó la cabeza de su hijo. Estaba tocándolos a ambos, a su familia, entera, sana y finalmente, verdaderamente a salvo. El legado navarro no era de acero y vidrio. Era de carne y hueso, mantenido unido por un amor que había sido probado en el más cruel de los fuegos y que, contra todo pronóstico, había salido más fuerte. Conclusión. Llamada a la acción. La historia de Adrián e Isabela Navarro
Es un recordatorio desgarrador de que las mentiras más dañinas son a menudo las que aceptamos por miedo. Nos muestra que la verdadera fuerza no se trata de llevar las cargas solo, sino de tener el coraje de confiar en la persona que amas. Su viaje desde una jaula dorada de sospecha hasta una paz duramente ganada demuestra que incluso las heridas más profundas pueden sanarse a través de la honestidad, el perdón y el simple y poderoso acto de buscar la mano del otro. ¿Qué crees que fue el momento clave para que Isabela decidiera darle una segunda oportunidad? ¿Hubieras perdonado a Adrián? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si esta historia de amor, mentiras y redención te conmovió, por favor, dale un me gusta, compártela con alguien que ame las buenas historias y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te hará pensar. Gracias por escuchar.